¿Cómo anda el contexto económico internacional? Me interesa que hoy tratemos ese tema y por eso invité a un conocido ya de todos ustedes, Alfonso Prat-Gay, también ha venido varias veces al programa. Alfonso, muy buenas noches. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La primera pregunta que quería hacerte era referida más bien a Brasil. Hasta hace unos pocos meses Brasil estaba visto como un país riesgosísimo, las tasas las habían duplicado, después de Asia le tocaba a Brasil. Y hoy la percepción es que Brasil tiene más reservas que antes de la crisis, que está mejor ubicado que Argentina es más riesgoso que Brasil. ¿Qué está pasando? Es difícil de explicar, pero tiene su explicación. Y creo que tiene que ver mucho con la dinámica de cómo se han ido sucediendo los episodios en los últimos 5 o 6 meses, desde que la cosa se complicó bastante en Asia, ¿no? Lo que hizo Brasil en su momento fue, forzado por los mercados, decidió defender su moneda, anunciando un paquete fiscal muy fuerte, que después en la práctica no fue tan fuerte, pero básicamente anclando su política monetaria con tasas de interés muy altas para evitar que la gente siguiera apostando en contra del real, ¿sí? Todos entendieron que esas tasas de interés eran insostenibles en el tiempo, entonces estaban los pesimistas que decían me voy de Brasil porque esto va a estallar, y los optimistas que decían aprovecho un poquito de tasa de interés antes de irme porque tengo... Dura un poquito. Exacto, un poquito va a durar. Y eso es básicamente la historia de los primeros 4 meses del año en Brasil. O sea, ¿todavía estamos en el poquito? Estamos terminando el poquito, diría yo, en el siguiente sentido. Las tasas de interés ya prácticamente han vuelto al nivel que tenían antes de la crisis. O sea, el que aprovechó ese poquito hizo mucha plata en los primeros meses del año, pero ahora pareciera ser que el margen adicional de caída de tasas es relativamente menor. Ya estamos casi en los niveles, como te digo, antes de la crisis. A eso hay que sumarle, por eso es que digo que estamos en el final de esa etapa de luna de miel del ajuste brasilero, si lo pones en algunos términos. Hay que sumarle que en las últimas semanas las noticias fiscales no han sido del todo buenas. Te decía antes que el paquete fiscal anunciado era muy grande, muy fuerte, un anuncio bastante ambicioso de ahorros fiscales del orden del 2% del Producto Bruto. La realidad es que cuando vos mirás los números de déficit fiscal en Brasil, antes de este paquete estaban en el orden del 5% del Producto Bruto. El último dato que tenemos es en febrero, ya están en 6,5% del Producto Bruto. Quiere decir que en vez de mejorar 2 puntos de producto han empeorado 1,5 puntos, ¿sí? Parte de eso tiene que ver con estas altas tasas de interés, porque el principal deudor de la economía brasileña es el Estado brasileño. Pero también tiene que ver... ¿A cuánto llega hoy la deuda interna en Brasil? La deuda interna en Brasil está aproximadamente en... Estaba 220.000 millones la última vez que yo la vi, era hace 3 o 4 meses. Sí, está más o menos en 270.000. Ah, han acumulado bastante más todavía en los últimos meses. Y en los últimos meses han hecho mucho de deuda dolarizada, que también es algo para seguir bastante de cerca, ¿no? De vuelta, yendo a tu pregunta de por qué subieron tanto las reservas, buena parte de eso tiene que ver con la deuda que estuvieron colocando en dólares en el mercado local, ¿sí? O sea, hay un ingreso de capitales especulativos muy fuerte que hoy estabiliza, pero que le está generando un problema de deuda muy grande. Exacto. Y el problema sigue siendo el mismo, que es Brasil necesita poner en orden sus cuentas fiscales, porque si no, eventualmente este déficit el día de mañana va a generar un nivel de deuda que va a ser insostenible, digamos, ¿no? Y ahí es donde empiezan las preocupaciones. Este paquete fiscal aparentemente hizo bien en elevar algunos ingresos, pero los gastos del gobierno, no solamente el gobierno federal, pero en particular los estados de Brasil, están gastando a cuenta de las privatizaciones que se vienen y están gastando con la tónica de un año eleccionario bastante importante para Brasil. Entonces, lo que tendría que haber sido una excelente noticia desde el punto de vista fiscal ya no lo es tan buena noticia. Nosotros incluso estamos esperando que esta medida de déficit, que antes del paquete estaba en 5%, posiblemente se acerque al 8% del Producto Bruto. Pero entonces las noticias en el sentido de que Brasil dejó de preocupar son hasta ahí. Sí, yo creo que, digamos, Brasil mostró lo que todos queríamos ver en octubre y que muchos dudaban de que lo fuera a hacer, es decisión política y económica muy firme para defender el plan. Si es necesario, al precio de una recesión. Exactamente. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Ahora, con eso se compra tiempo, pero no se resuelve el problema de fondo. Y el problema de fondo sigue siendo una política fiscal inmanejable, entre otras cosas por cuestiones constitucionales, que Cardoso no ha logrado cambiar. Por ejemplo, ¿cuáles? La reforma administrativa es una de ellas y la reforma del sistema de seguridad social es otra de ellas. ¿Por qué digo reforma? Porque el sistema anterior era deficitario en los dos casos
y era imposible de ser modificado vía leyes normales. Estaba impreso en la Constitución. Entonces, para modificar una cláusula de la Constitución, los argentinos conocemos bastante bien ese sistema, necesitaban un quórum de aprobación de 2/3 de las cámaras. Y en el caso de Brasil, cada cámara vota 2 veces, entonces es un proceso muy lento y muy engorroso. Ese proceso se aceleró muchísimo a partir de la crisis, lo cual también fue excelente noticia desde el punto de vista de Brasil. Pero de vuelta, con esta sensación de que las reservas mejoraron, de que la cosa ya más o menos pasó y que lo peor de la crisis está detrás nuestro, muchos legisladores empezaron a dejarse estar. Y en las últimas semanas, Cardoso tuvo una derrota importante en una de las legislaciones claves de la reforma en la seguridad social. Entonces, ¿no sería raro otro susto en Brasil en algún momento? No, no sería raro, digamos, dependiendo del horizonte de tiempo que vos plantees, no es raro. De aquí a fin de año. Si pensás en el cortísimo plazo, creo que depende más de la situación internacional que de Brasil en sí mismo. Pero obviamente que en un año en el cual se juegan elecciones importantes y en el cual finalmente la oposición está poniéndose, armándose para competir contra Cardoso. Todavía muy lejos en las encuestas, pero Lula ya es el candidato y empieza a sumar más partidos a su grupo. Claramente que eso va a agregar incertidumbre y va a haber que estar atentos. En los bancos internacionales siempre hay algún país que es considerado como el de alto riesgo del momento. En su momento fue México, en otro momento fue Brasil, pero no pasó nada. En otro momento fue la República Checa, después fue Tailandia, después fue Corea. ¿Cuál es hoy por hoy el país considerado de alto riesgo para los bancos internacionales? Yo creo que sigue siendo más que un país una región, y es Asia, digamos, hasta que veamos exactamente cómo se resuelve la situación asiática. Hoy día estamos en lo que yo llamo la segunda ronda del ajuste de Asia, que no quiere decir que vayamos a tener otra ronda parecida a la que ya tuvimos a fines del año pasado, sino que las economías que pasan por crisis de balanza de pagos tan fuertes como tuvieron los asiáticos, solucionan sus problemas en 2 etapas. En la primera se resuelven las urgencias estrictamente financieras y en la segunda etapa, que es inevitable, las economías pasan por un ajuste real con caídas muy importantes en el nivel de producción, aumento en la tasa de desempleo, en algunos casos aumento de la inflación, que como te digo son inevitables. Ahora, lo que vos querés decir es que la primera etapa es más bien impedir que se caigan los bancos en su conjunto, exacto. Un brusco ajuste en las importaciones para abajo y después viene un ajuste donde después de soportar una tasa de inflación relativamente alta, las exportaciones empiezan a aumentar. Sí, yo creo que lo de las importaciones pertenece más a la segunda ronda que a la primera. O sea, en la primera ronda vos lo que tenés que hacer es asegurarte la credibilidad de que le pones un piso a la caída de las monedas, básicamente. Lo que tenés que lograr es conseguir suficientes reservas de algún lado para hacer frente a los pagos o a la huida de capitales. Ese es el gran problema. Exacto. ¿Quién pone la plata? Bueno, pero eso ya más o menos se resolvió y de hecho gracias a el ajuste de la demanda interna que estás teniendo, las importaciones se han caído al piso, eso ha generado superávit comerciales donde había déficit comerciales y esos dólares comerciales, si querés, alcanzan para cubrir la demanda de dólares financieros, claro, que son los de la deuda. Ahora, todo ese proceso tarde o temprano te lleva a un ajuste muy fuerte de la economía, ¿sí? Estamos en esa segunda ronda. La primera ronda de las urgencias financieras ya pasó. En la segunda ronda lo que todos están mirando es en qué momento llegamos al piso de la recesión y cuáles son las consecuencias sociales de una recesión tan fuerte. Por eso digo, Asia sigue siendo como región el lugar donde todos están mirando. Y fuera de Asia, yo diría que en segundo lugar, pero todavía bastante atrás, Rusia es un país que los bancos empiezan a mirar con cierta precaución. ¿Y América Latina, Argentina, Brasil? América Latina, Brasil es el país que tiene problemas estructurales por resolver, pero fuera de ello, más allá de algunos países que están muy golpeados por bajos precios de commodities, como puede ser Chile ciertamente, pero también Venezuela y Ecuador, y en cierto modo Colombia, y también países que este año tienen elecciones. No nos olvidemos que en Latinoamérica tenemos un calendario político muy pesado. Tenemos elecciones ahora a fin de mayo en Ecuador y en Colombia. Tenemos elecciones presidenciales también en Venezuela a fin de año, las elecciones en Brasil en octubre y las elecciones argentinas de octubre del año que viene, que pareciera ser que ya las tenemos ahora, ¿no? Así. Muchas gracias, Alfonso. Y nosotros vamos a continuar después de la tanda con el tema de seguridad social con el diputado Eduardo Santín, que llegó recién de la Cámara.